transferencia de calor. El primer video, ecuación de calor. La energía se puede transferir hacia una masa dada o desde esta por dos mecanismos: calor y trabajo. El calor es la forma de la energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia en la temperatura. Este siempre se produce del medio, que tiene la temperatura más elevada, hacia el de temperatura más baja, y la transferencia se detiene cuando los medios alcanzan la misma temperatura. El calor se puede transferir en tres modos diferentes: conducción, convección y radiación. Conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre esas partículas. Consideremos una conducción de estado estacionario de calor a través de una pared plana, grande, de espesor L y área A. La diferencia de temperatura de uno a otro lado de la pared es T2 menos T1. Aquí el calor es proporcional al área, a la diferencia de temperatura, e inversamente proporcional al espesor. Introduciendo la constante de proporcionalidad, obtenemos la ley de Fourier de la conducción de calor, en honor al físico matemático francés Joseph Fourier, donde K es la conductividad térmica del material, que es una medida de la capacidad de un material para conducir calor. Utilizaremos esta ecuación como punto de partida para determinar la ecuación básica que gobierna la transferencia de calor en un sólido. Considera un elemento delgado con forma de casco cilíndrico, de espesor, variación de R, radio interior R1, exterior R2, longitud L, de área constante 2pi por radio por L, normal a la dirección de transferencia de calor. Con estas condiciones, el balance de energía para este elemento cilíndrico es energía que entra por conducción a través de la cara interna menos energía que sale por conducción a través de la cara externa, más el calor generado en el interior del elemento, será igual a la variación de energía o acumulación. Matemáticamente podemos expresarlo como: sustituyendo los valores, la ecuación unidimensional de ecuación de calor en régimen transitorio en un cilindro queda. Realizando, obtenemos la siguiente ecuación, donde n igual a 0 lo utilizaremos para un elemento que es pared plana, n igual a 1 un elemento cilíndrico y n igual a 2 un elemento esférico. Aquí el primer término es el término difusivo. El segundo es la generación interna de calor, la cual se manifiesta como una elevación o disminución en la temperatura en todo el medio. Y lo siguiente es la acumulación, donde densidad por calor específico es la capacidad térmica volumétrica y mide la capacidad de un material para almacenar energía térmica. Ahora vamos a aplicar esta ecuación en el siguiente ejercicio. En la producción submarina de petróleo y gas natural, los fluidos de hidrocarburo pueden salir del yacimiento con una cierta temperatura y fluir a través del entorno submarino. Como consecuencia de la diferencia de temperaturas entre el yacimiento y el entorno submarino, es muy importante conocer la transferencia de calor para impedir bloqueo de depósitos de parafina e hidratos de gas. Consideramos un ducto submarino con un radio interno de R1 y radio exterior R2, que se emplea para transportar hidrocarburos líquidos, donde la temperatura en R1 es TA y la temperatura en R2 es TB. Si el ducto está hecho de un material con una conductividad térmica variable con la temperatura, entonces, mediante la ecuación de conducción de calor, vamos a obtener la variación de temperatura en la pared del ducto y además vamos a determinar el flujo de calor a través de la superficie externa del ducto.
Empezamos a partir de la ecuación de calor de conducción en coordenadas cilíndricas. La primera condición es un sistema en estado estacionario. Por lo tanto, este término es cero, porque la transferencia de calor no cambia con el tiempo. Además, no hay generación de calor. Por lo tanto, se obtiene la siguiente ecuación, donde K por R por diferencial de temperatura con respecto a la posición es igual a una constante. Reemplazando el valor de la conductividad térmica variable, se obtiene Q sub 0 por T por R por diferencial de temperatura con respecto a la posición es igual a la constante 1. Resolviendo, obtenemos el siguiente perfil en función a las constantes C2 y C1. En las condiciones de frontera, donde la temperatura en R1 es TA y la temperatura en R2 es igual a TB, reemplazamos las constantes C2 y C1 y determinaremos el siguiente perfil de temperatura en función del radio del cilindro. Se determina el siguiente perfil de temperatura en el ducto, una función no lineal decreciente. Pero ¿qué pasa si reemplazamos la conductividad térmica constante? Cuando se conoce la variación de la conductividad térmica con la temperatura, se puede determinar el valor promedio de la conductividad térmica en el rango de temperaturas entre TA y TB. Así, aproximaremos la conductividad térmica a una función lineal y quedará expresada como aquí el K promedio es igual al valor de la conductividad térmica en la temperatura promedio. Obtenemos el siguiente perfil de temperatura. El intervalo de temperatura, si es pequeño, entonces se puede asumir conductividad térmica constante. Pero si el intervalo de temperatura es grande, será necesario tomar en cuenta la variación de la conductividad térmica para minimizar el error. A continuación, con el perfil de temperatura determinado, hallaremos el calor que se transfiere a través del ducto, aplicando la ley de Fourier. Se concluye que la transferencia de calor a través del ducto es constante, pues se pierde calor en forma continua hacia el exterior, en la dirección normal a la superficie del ducto.